Amada iglesia, hoy ha sido un día muy especial que Dios nos ha regalado, en el cual hemos podido disfrutar de sus maravillas, pero sobre todo de sus misericordias. Qué bendición poder llegar hasta ti nuevamente. Y le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por este privilegio que me da a mí y a mi esposa, de poder llegar hasta ti por este medio y poder seguir siendo un vaso útil para Dios, para bendición de tu vida, para bendición de tu casa, para bendición de tu familia. Un privilegio inmerecido, pero la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir contigo una reflexión de la palabra de Dios. Y quiero compartir esta reflexión sobre los 10 leprosos de la palabra de Dios, pero hacer énfasis en ser agradecidos con Dios. Y quiero hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú tienes tu Biblia ahí, acompáñame. Ve conmigo rápidamente para que el tiempo nos alcance en esta reflexión de la palabra de Dios. Y ve a Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso del 11 al 19. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra y sus pies, dándole gracias a Dios. Este era samaritano. Y Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que la honra sea para nuestro Señor Jesucristo de esta reflexión que hoy vamos a compartir. Muchos de nosotros en este tiempo buscamos a Dios solo por un milagro en nuestras vidas, ya sea de salud, ya sea por prosperidad, ya sea porque estamos en crisis emocional o financiera. Y lo podemos ver más ahora, en este tiempo que estamos viviendo, que nos ha llevado a una situación bastante crítica en cada uno de los aspectos de nuestras vidas. Pero hoy quiero hacer énfasis en esta lectura de la palabra de Dios, donde nos habla de 10 leprosos, de personas leprosas. Y déjeme decirle esta mañana que la lepra en el Antiguo Testamento significaba pecado y maldición. Socialmente, esta enfermedad llamada lepra generaba temor. Era estigmatizada, provocaba rechazo y soledad. La lepra no es una enfermedad del pasado, existe actualmente. Y en este tiempo, reflexionando un poco esta palabra y meditando, podríamos compararse al COVID-19 de hoy.
que genera temor, estigmatización, rechazo y soledad. Sí. Hoy hemos visto cómo personas estigmatizan a sus vecinos porque están contaminados y los rechazan. Algunos hasta han llegado a amenazarlos. Familiares que se alejan y no quieren saber más de las familias porque están contaminados. Rechazo y soledad. Pero hay una noticia muy importante. En el Evangelio de Lucas capítulo 5, no lo busque ahí, Jesús limpia a los leprosos y manda a sus discípulos a limpiar leprosos. Ante la duda de Juan el Bautista de si era cierto que Jesús era el Mesías, Jesús le responde: los leprosos son limpiados. La lepra era incurable, mi hermano, incurable. Y por tanto solo a Dios se le atribuía la curación de la lepra. Esta situación que estamos viviendo actualmente es una situación bien difícil que solo Dios puede venir y sanar tu vida, sanar este tiempo, sanar esta crisis. Volvamos a Lucas capítulo 17, verso del 11 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cuántos eran, mi hermano? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. En Levíticos, en el libro de Levíticos, capítulo 13, verso 45 al 46, encontramos una descripción de los leprosos. Y dice: y el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento, será su morada. La persona leprosa era una persona rechazada por la sociedad. Podría decirse que eran personas muertas en vida. Nadie podía acercarse a ellos, nadie podía tocarlos, nadie podía hablarlos, ni ellos podían acercarse a las personas, ni ellos podían hablarle a las personas. Eran como que si no existieran. Las personas leprosas eran unas personas rechazadas por la sociedad. En la sociedad actual es muy parecido. Porque cuando un vecino aparece contaminado del COVID, en algunos lugares les decía que los han hasta amenazado, los han rechazado, para que se vayan de su casa. En otros los han insultado. La lepra es comparada al pecado. Muchos creemos que no somos pecadores y nos atrevemos a juzgar a los demás. Muchos creemos que no estamos enfermos del pecado y nos atrevemos a juzgar, a hablar de los demás, sin saber que ya estamos contaminados. En el verso 13 dice: y alzaron la voz de estos leprosos diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En tiempos de angustia, mis amados hermanos, clamamos a Dios, gritamos a Dios, oramos a Dios, ayunamos a Dios, mostramos muchas veces una fe fingida, como la mayoría de estos leprosos. Eran 10 leprosos, 10 leprosos. Y los 10 gritaban, y los 10 oraban, y los 10 decían: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 decían lo mismo, los 10 expresaban lo mismo. Y cuando Jesús los vio, dice en el verso 14, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. En su desesperación, porque ya no había más que hacer, más que solo creer esa palabra.
En su desesperación, era el último recurso que ellos estaban viendo y dijeron, bueno, de todos modos, hagamos lo que Él dice. Y fueron obedientes a lo que Jesús les dijo. E hicieron como Jesús les dijo. ¿Cuántos leprosos clamaron? 10. De ellos, 9 clamaron buscando un milagro. 9 clamaron buscando un milagro de sanidad para ellos. Y 1 clamó buscando a Dios. ¿Por qué estás clamando tú? ¿Por tu milagro? ¿O para buscar a Dios para tu salvación y la vida eterna? Entonces uno de ellos, dice en el verso 15, viendo que había sido sanado, viendo que ¿qué? Que había sido ¿qué? Sanado. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Volvió glorificando a Dios a gran voz, mis hermanos. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, dice la palabra de Dios. Déjeme decirle, amado hermano, Dios ama mucho a los agradecidos. Algo que muy raras veces se da. En este tiempo podemos verlo. Cuando Dios les ha sanado de esta enfermedad y al siguiente día lo primero que hacen es hacer fiesta y embriagarse y dar rienda suelta a los deseos de la carne. Muchos han sido sanos y lo primero que hacen al siguiente día de haber sido declarados de alta, a echarse los guaros, a echarse los tragos, a festejar a los deseos de la carne. Este samaritano no lo hizo de esa manera. Este hombre dice que volvió dándole gracias a Dios. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Eso fue lo que él hizo. Y cuando Jesús vio esa actitud de él, en el verso 17 le dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No han sido muchos los que han sido sanados en este tiempo y serán sanados en este tiempo? Que han clamado a Dios con una fe fingida y que al salir siguen haciendo lo que antes eran. Una vida llena de pecado. Una vida llena de doble ánimo. ¿Dónde están los 9? Dijo el Señor. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Uno regresó de los 9. Uno dio gloria a Dios. Uno reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y que Él no buscaba solamente un milagro, sino que buscaba la salvación y la vida eterna. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo tu fe te ha sanado, porque ya lo había hecho. La obediencia a la palabra de Dios le sanó. Pero el glorificar a Dios y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, le salvó. Los demás fueron sanos, pero no fueron salvos. Tal vez tú has sido sano, pero no has reconocido la gloria de Dios en tu vida. Y te falta la salvación. Jesús ama a los leprosos. Dios ama a los leprosos y también a los que no padecen de lepra. Su deseo es tener una relación íntima con todas esas personas. Jesús tocó al leproso. Así debemos de hacer nosotros. Jesús ama al pecador. Jesús tocó al pecador. Jesús comió con el pecador, convivió con el pecador. No cabe marginación para Dios.
No cabe estigmación para Dios. No cabe la indiferencia para nuestro Señor Jesucristo. Si el Dios Santo se inclinó, se aproximó, tocó, comió con los pecadores, con los leprosos, ¿cuánto más no hemos de hacerlo nosotros? Nuestro Señor Jesucristo quiere hoy acercarse a usted para limpiarle de sus pecados y sanar su enfermedad, y sanando primero su corazón. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un buen día, mi amado hermano. Este es un buen día, amado amigo, para entregar su vida a Jesús, abrir su corazón y reconocer que Él es el único camino hacia la salvación y la vida eterna. No hay otro. Si lo desea de corazón y no por obligación, haga esta oración conmigo y repita así: hoy reconozco que soy pecador y que necesito la misericordia de Dios para el perdón de mis pecados. Reconozco que Jesús es el Hijo de Dios y lo acepto como mi Señor, mi Rey y Salvador. Hoy le entrego mi vida para alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios guarde tu vida, tu familia, tu casa, y te cubra con su sangre preciosa derramada en el madero de la cruz por su Hijo Jesucristo. Amén.